Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad también. Y el servicio allí es formar jóvenes en alto riesgo, que pueden ser esquejes para el vicio, son parte de ese semillero del vicio, que son esos verdaderos almácigos, esas condiciones de vida de los jóvenes, su hábitat, mal hábitat, le atrae el crimen, la delincuencia. Y esta institución que regentan los salesianos de la Iglesia Católica, allí prevalece la formación. Por eso yo le llamo polinizadores, porque es a fertilizarle la mente a esos jóvenes y llevarlo a ser verdaderos ciudadanos del país, útiles a la sociedad en sentido general. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Apóyelo. Bien, hoy en la parte de la economía, señores, sigue incrementándose los precios del cacao. Vaya esta información a mi amigo el doctor Marino Vinicio Castillo, productor de cacao de su
ubérrimas tierras de su Macorís del norte, el Macorís del nordeste, esa provincia Duarte tan productiva, tan trabajadora y tan fértil como es, buen régimen de lluvia, una buena, diríamos, una buena topografía y unos terrenos que son de múltiple uso, porque imagínense, ahí está el arroz, allí está la ganadería, ahí está el cacao, los demás frutos menores, hay de todo en esa provincia Duarte, muchas musáceas, víveres de todos los tipos, es decir, ahí hay un área productiva importante del país y es la zona productora de cacao más importante del país, que espero, ahora voy a aprovechar, que las autoridades, si es que tenemos autoridades eficientes, porque es que, señores, cada vez que viene un fenómeno de esto, ponen apuro a la autoridad nacional, porque ¿cómo es posible que usted tenga 3 años enfrentando problemas, los mismos problemas, las mismas zonas donde son afectadas y vuelven y vuelven y vuelven y sigue la gente con los mismos problemas? Los lanos. Los lanos es uno de los lugares más productivos de cacao del país. Uno de los bloques más importantes productivos de cacao está en los lanos, allá en el hoyo profundo. Esa puente de los lanos, yo no sé cuántas veces ese río que pasa por ahí, ese río se ha llevado esas alcantarillas, porque son alcantarillas lo que ponen ahí. No han hecho un puente de verdad nunca, pero no se lo voy a exigir a este gobierno que haga un puente. Pero que le pongan unas alcantarillas seguras, eso por lo menos para que la gente pueda pasar. Pero los lanos incomunicados sin ese puente, imagínese usted. Una zona tan productiva que tiene uno de los mejores bloques productivos de cacao de la zona del nordeste. Pero eso es lo que pasa. Así debe estar Hostos, porque ahí el río también en el puente, ahí se bota y coge para los Peinados y los Contreras y todo eso es una inundación completa hasta Limón del Yuna por ahí. Cuando ese río levanta muchísimo ahí en Villarriba y eso es inundado todo y arenoso. Yo me imagino allá en Las Coles, donde, ¿cómo es que se llama la dama? Dios mío. Bueno, no me acuerdo de doña, una señora muy querida por nosotros, todos los agrónomos la conocemos, a doña Mora. Espero que doña Mora esté bien, porque sé cómo se pone arenoso y Las Coles y todas esas comunidades, los Peinados, Guaraguao, los Contreras, ese río se bota ahí, eso es el delta del Mekong, como dice. Bueno, entonces el precio del cacao es de $4,136 la tonelada. Ay, Virgen de Alta Gracia. Pero ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuánto va a llegar esto? Ay, Dios mío. Es decir, ayer estaba en 4,042, creo que fue que yo anuncié, no recuerdo. Pero ya veo en 136, es decir, subió casi $100 de ayer a hoy. Esto, el precio del cacao, Dios mío, más de $2,000 la tonelada en este año. Estamos hablando de casi $100 el precio incrementado del quintal de cacao. Y eso, que hemos dicho nosotros aquí, que el cacao dominicano se paga más caro de lo que dice este precio. Ay, Dios mío. Bueno, es a lavar oro que van los productores de cacao. Yo espero, doctor Marino Vinicio Castillo, cuando tenga la oportunidad de ir por la finca, ver aquellos cacautales bien nutridos de mazorcas, bien maduras, bien aprovechables,
y aquellos secaderos que ya ha modernizado el doctor Castillo, tiene sus secaderos muy modernos y con mucha eficiencia para la buena fermentación y el secado, pero también tiene su planta solar. Es una finca que está preparada, el doctor Castillo. Y con estas lluvias me imagino cómo estará, porque deben ser lluvias moderadas por ahí, porque no han sido tan intensas como estas de aquí, que han sido dañinas. Pero allá en Macorís, las fincas, son muy planas, la topografía es muy llana, entonces hay que hacer drenajes profundos. Y la finca del doctor Marino Vinicio Castillo tiene unas zanjas de drenaje, señores, profundas de verdad. Esas son zanjas que yo diría que van a la mitad a la cintura de cualquier adulto. Porque tienen que ser profundas esas zanjas ahí para poder drenar, porque que repito, son suelos muy planos, ahí no hay inclinaciones que el agua corra. Entonces hay que drenarla ahí. Y pienso que las lluvias no han sido tan intensas como fueron por aquí, no sé, la provincia de Duarte, pero ahí la lluvia también, ahí llueve mucho, porque está muy cerca de la bahía de Samaná, que arrastra mucha humedad por ahí, también los Haitises. Eso es una zona de muchas precipitaciones. Entonces, el azúcar, 27,73, excelente. El café bajó unos dólares, 168,10, pero todavía en buen precio. El petróleo, 77,77. Debe bajar para que nos vaya mejor, pero es un precio que ha bajado, sustancialmente ha bajado. El oro, señor, el oro se encaramó por encima de los $2,000, está en $2,006 la onza. Hay refugio de grandes compradores, India, China, los chinos y los hindúes le encantan esas prendas preciosas y todo eso, compran mucho oro. Parece que son de los mejores clientes del mundo, los chinos y los hindúes. Eso es lo que hay. Y esas cosas nos agradan porque son precios muy buenos. Y esos precios auguran buenos resultados de beneficios, de ingresos para los productores nacionales. Hoy yo voy a aprovechar porque hay que valorar todo el esfuerzo que se ha hecho porque la economía dominicana camine bien. Porque la economía dominicana, cuando ha estado bajo el control de gobernantes y manos técnicas cuestionables, entonces la economía comienza a renquear, como se dice. La economía falla y se toman decisiones desacertadas, erradas o erráticas, y entonces terminamos nosotros en el hondón. Y ya hemos visto en este país, en ciertos periodos gubernamentales, cómo la economía se ha ido a pique, por malos manejos criollos, no por los efectos de problemas internacionales. Y la economía dominicana en este periodo ha estado expuesta a esos problemas internacionales que le dan, diríamos que afectan localmente, porque todo lo tóxico que pueda haber en el exterior se refleja aquí. Eso no hay duda. Los mercados, los clientes nuestros, a los que nosotros exportamos, de donde importamos, etcétera, etcétera. Y donde se generan divisas por remesas y se generan divisas por turismo. Es decir, tiene que estar, el exterior tiene que estar bien para que el interior nuestro camine bien. Ahora, cuando las cosas están tan bien fuera y aquí debieran estar bien y usted tiene un equipo que lo hace mal, imagínese usted el desastre que es ese. Verbigracia, lo vivimos aquí
en los primeros 8 años del PRD gobernando aquí, y es bueno, pienso yo, recordar estas cosas, y luego, como para confirmar el acerto, y no tengo que abrumar con cifras, vimos cómo se recuperaba la economía cuando venía un gobierno con controles y con experiencia o con prudencia y sapiencia. Entonces, se paraba el muerto, como dicen, se revivía el muerto. Pero volvía a caer cuando volvían esos manejos inadecuados, imprudentes. Aquí lo vimos, del 2000 a 2004, la situación del mundo era excelente. Y nosotros, entonces, dañamos la economía local y tuvimos uno de los peores ejercicios de manejo de la economía nacional, y había que ver la participación del Fondo Monetario Internacional en esos tiempos, señores, que yo dije aquí el día pasado, que en el gobierno de Salvador de Blanco había una oficina dentro del Banco Central, del Fondo Monetario, era una especie de policía ahí adentro, de carcelero, pero qué carcelero aquel con su rostro adusto, ese carcelero tan exigente. Y hay que ver las cosas que pasaron en este país. 1984, todo ese periodo de Salvador de Blanco. Y siguió, los daños se reflejaban en el gobierno de Balaguer, pero Balaguer tenía otro manejo, otro criterio. Y aunque le dejaron la cosa muy mal, Balaguer enfrentó los problemas que había heredado y hizo desmonte. Él hizo un desmonte arancelario tremendo y un acuerdo tripartito con los obreros y empresarios. Entonces Balaguer tomó el toro, como se dice, por los cuernos y llevó al país de nuevo al rescate. Pero esto es cíclico. Vienen los buenos y los malos. Entonces, hoy el Fondo Monetario Internacional, que es el órgano central, la institución central del control de pago, vamos a decir, de las monedas y de todo eso y de las tasas de cambio, y eso maneja, son 190 países creo que maneja el Fondo Monetario Internacional. Todo ese sistema monetario mundial prácticamente no, lo maneja el Fondo Monetario Internacional. El fondo en cada país de eso tiene una comisión que le visita, una misión técnica, y entonces esas misiones, al concluir sus trabajos de ¿cómo le llaman ellos a eso? De consulta, esa gente emiten un comunicado, y yo he querido poner ese comunicado como un homenaje, digo yo, a ese trabajo que han tenido que hacer los técnicos del Banco Central, básicamente, que son los que han tenido a cargo el manejo de la economía aquí, en el país. Entonces, vamos a oír lo que dijo el señor Emilio Corrujedo, Fernández Corrujedo, que es el jefe de la misión que estuvo aquí del Fondo Monetario Internacional. Son varios minutos, 3 o 4 minutos que tiene el video, pero me parece que vale la pena porque, repito, es casi, como digo yo, homenajear a los técnicos del Banco Central que han dirigido la economía del país en todos estos últimos 20 años. Y eso es un récord, yo diría, para este país. Vamos a oír a la misión técnica del Fondo Monetario Internacional en la voz de su director de misión, el jefe de la misión, el señor Emilio Fernández Corrujedo. Buenas tardes. Mi nombre es Emilio Fernández Corrujedo. Soy el jefe de la misión del FMI para la República Dominicana. Junto con mi equipo, nos encontramos en el país en el contexto de una visita del staff técnico del Fondo Monetario Internacional. Durante esta semana nos hemos reunido con funcionarios del Banco Central de la República Dominicana, con el Ministerio de Hacienda,
con otros entes gubernamentales y también con varias instituciones del sector privado y bancario. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para actualizarles sobre los resultados preliminares que hemos recolectado en esta visita. Primero, quisiéramos dar un contexto que es importante. El desempeño de la economía dominicana ha sido notable en las últimas décadas, en gran medida las buenas políticas económicas que han sido implementadas, las mejoras en sus marcos de políticas y su integración a la economía mundial. Estos sólidos fundamentos y el buen manejo de las políticas, tanto durante la pandemia como tras el choque inflacionario mundial, han permitido mantener el notable desempeño económico con un sistema financiero robusto y rentable. Hemos reflejado estos puntos en un blog recientemente publicado. En cuanto a nuestras proyecciones macroeconómicas, estas continúan en línea con nuestras perspectivas reflejadas en el reporte de Perspectivas Económicas Mundiales de octubre de 2023. Para la economía dominicana, pensamos que el Producto Interno Bruto estaría creciendo alrededor del 3% para el 2023 debido a la desaceleración de la economía global, las restrictivas condiciones financieras globales y las prudentes políticas domésticas adoptadas. En cuanto a la inflación, esperamos que ésta termine el año en el 4%, en gran parte gracias a las medidas monetarias realizadas desde 2021 y las medidas fiscales implementadas durante el 2022 y este año. También observamos que las expectativas de inflación están fuertemente ancladas alrededor de la meta inflacionaria. En ese sentido, la República Dominicana ha cumplido con creces esos deberes en cuanto a la inflación. Esa labor ha sentado una sólida base para apoyar el crecimiento económico a partir de 2024. El proceso de normalización de la política monetaria complementada con otras acciones implementadas por el Banco Central de la República Dominicana, junto al incremento del gasto de infraestructura pública, ayudarían a que la economía creciera un 5.2% en 2024. En adelante, el crecimiento de la economía en la República Dominicana se espera que se expanda alrededor del 5% y se proyecta que la inflación se mantenga dentro de su rango de meta. Quisiera aprovechar la oportunidad para comentar que las declaraciones atribuidas al director del hemisferio occidental, el doctor Rodrigo Valdés, reportadas en un periódico de circulación nacional, no reflejan lo expresado por nuestro director durante la presentación del reporte de perspectivas económicas para el hemisferio occidental, ya que el FMI nunca ha reportado una proyección de inflación para el 2023 de 4.9%. Más bien, hemos proyectado que la inflación terminará el año en el centro del rango de meta de 4%. Por otro lado, quisiéramos destacar la robustez del sistema financiero dominicano, que presenta niveles adecuados de capitalización, liquidez y rentabilidad y que las expectativas siguen siendo positivas. Nuestras proyecciones fiscales contemplan una apropiada y gradual consolidación en el mediano plazo, así como una mejora paulatina en la cuenta corriente del sector externo. En este último caso, es importante recalcar que la inversión extranjera directa sigue siendo una importante fuente de financiamiento de la cuenta corriente, con flujos esperados superiores a los $4.000 millones en 2023 y cercanos a los 4.500 millones en 2024. El buen desempeño de la inversión extranjera directa refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en los sólidos fundamentos económicos de la República Dominicana. Muchas gracias. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, ese informe, fíjense cómo concluyó el señor Fernández Corujedo. Los sólidos fundamentos económicos de la República Dominicana. O sea, el éxito de la economía está en esos sólidos fundamentos económicos. Siempre se ha hablado aquí de cómo se ha manejado la macroeconomía, esas decisiones que se toman en el Banco Central. Ahora, ese elogio es al Banco Central, no es al gobierno que se lo están dando, porque ese es el problema de los gobiernos. Que los gobiernos andan por un lado y entonces estos sistemas económicos, este manejo allí, controlado, porque a Valdés no se le puede ir a poner ni camisa de fuerza, ni pie en el cuello, y mire, vamos a ser inorgánicos, ya eso pasó a la historia, o mira, vamos a de la reserva de dólares que hay ahí, vamos a coger esos dólares para acá. No, eso se maneja con criterio técnico, profesional y con respeto por las normas. Entonces, ¿qué ha pasado? Para mí, ese elogio se lo dan al gobernador y a su equipo del Banco Central. Claro, hay una banca privada que ellos dicen que camina bien y que el sistema financiero es sólido, es seguro, que las inversiones vienen, que las inversiones extranjeras de más de 4.000 millones de dólares, que el turismo, que las remesas, las zonas francas van bien, muy bien. Pero los gobiernos se creen, estos gobiernos como este, mejor dicho, se creen que esos éxitos son de ellos. Y yo he dicho aquí que este gobierno anda en la calle, es un gobierno coloquial. Si no fuera por ese manejo del Banco Central, hace tiempo que este gobierno estuviera peor que el de Hipólito Mejía. Por la misma bisoñez, porque en el gobierno de Hipólito Mejía había muchos funcionarios mediocres, pero hubo también funcionarios serios, gente organizada que sabía las cosas, por lo menos tenían alguna experiencia. Y ya venían de los tiempos de los gobiernos de don Antonio y venían de los tiempos del gobierno de Salvador de Blanco, esos gobiernos del PRD. Además, Hipólito Mejía incorporó a alguna gente también que eran reformistas y todas esas cosas y le daban. Pero el error pusieron en el Banco Central a un hombre que no tenía experiencia, ni es economista, yo creo que es agrónomo, pero enganchado a economista, pero no es un economista puro. Y entonces
Eso se fue a pique. Dos economistas, o un economista que fue el señor Frank Guerrero Prado, yo me acuerdo, pero Frank murió, que en paz descanse. Pero Frank no tuvo éxito ahí, entonces fue sustituido por otro hombre peor. Entonces el Banco Central, eso fue un desastre a la economía en este país. Todo el mundo sabe y recuerda lo que pasó aquí. Más la quiebra bancaria, que el gobierno en sus pleitos y sus furores quiso hacer, qué sé yo, hacer magia y hacer muchísimas piruetas sin saber lo que estaban haciendo, y no se llevaron ni siquiera de los consejos que le daba Valdés desde afuera del banco. Nunca le hicieron caso a Valdés. Al contrario, lo que hicieron fueron que cancelaron a Valdés. Por eso fue que Luis Abinader sostuvo, manejó esa situación. Yo no, déjame quedar con Valdés, porque si despido a Valdés, yo no sé dónde voy a terminar con este gobierno. Y por eso se ganan esos elogios. Pero todo el mundo sabe lo que pasó en el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, el gobierno muchas veces se creen que esos elogios es a ellos que se lo dan. Y yo, viendo, por ejemplo, lo que ha pasado con la educación. Hoy el Listín Diario hizo un editorial por una visita que hicieron la gente del ADP, pero esa gente han hecho un trabajo, un levantamiento ahí del sistema educativo, y eso es un desastre, como va el sistema en este año de gestión educativa en ese ministerio. Solo un 2% de los libros le han llegado a los niños a las escuelas. El 2% de los libros. El 86% de las computadoras que tienen los centros, las escuelas, están prácticamente inservibles. Solo funcionan el 60% de las tabletas, los equipos electrónicos que se le han entregado a los muchachos. Solo se han reparado 157 escuelas, cuando hay más de 750 escuelas en construcción y cientos de miles de niños sin aulas fuera del sistema educativo, porque no hay aulas y no hay maestros, peor todavía. Entonces, esa situación es la que está viviendo el sistema educativo este año, e igualmente los años anteriores, más grave todavía. Sin embargo, fíjense lo que dice el presidente de la República. Eso es lo que dice ADP, que es un ente esencialísimo del proceso educativo dominicano, porque es el gremio que maneja la docencia. Imagínense ustedes. Y además lo administrativo, porque también ellos tienen control sobre los maestros que actúan en forma administrativa, que no es la docencia que están. Pero yo viendo estas declaraciones del presidente, nos dicen que eso es el problema del gobierno, que el gobierno anda por un lado, y por suerte esa parte económica está bien manejada, que permite esos informes del Banco Central. Oigan lo que decía el presidente Abinader en la 27ª edición del Congreso Internacional Aprendo, Maestros Profesionales, Familias Comprometidas. Esto fue una reunión, un congreso, algo, no sé cómo llamarle a esto. Pero esto fue registrado el sábado 18 de noviembre. Este periódico es del sábado pasado. Oigan lo que dice, oigan la belleza que describe el presidente. Y fíjense lo que acabo yo de decir, que ese fue el informe del ADP y que ahí está editorializado hoy por el Listín Diario. Dice el presidente, eso fue en el Jaragua que se celebró ese congreso, que desde el Ministerio de Educación se lleva a cabo una serie de procesos de transformación, dice el presidente. Estamos comprometidos en mejorar la calidad de la educación y la gestión del Ministerio de Educación, que está llevando a cabo procesos de transformación estructurales
cuyos efectos ya comienzan a manifestarse en el mediano y largo plazo, apostando por iniciativas como la alimentación escolar, la distribución de equipos tecnológicos, el transporte escolar, la profesionalización de los docentes y los concursos de oposición más rigurosos para la selección de cargos docentes. ¿Ustedes creen que es verdad lo que dice el presidente y la realidad que se describe hoy ahí? Porque eso es lo que ha pasado con este gobierno. Que el gobierno ha estado usando la escenografía, el tramoyismo, el adanismo y la propaganda y los efectos mediáticos, y entonces esa cosa así no se puede gobernar, porque es que te desnuda la situación, la realidad desnuda a las autoridades. Verbigracia, miren lo que ha pasado ahora. Los gobiernos como el de República Dominicana, ustedes saben lo que un gobierno que ha recaudado 4 billones de pesos, que ha tomado préstamos casi por 30.000 millones de dólares. Todos los años entre 100 y 200 millones de dólares hay que tomar prestado para eventos climáticos y daños. Y hoy no tenemos dinero para enfrentar todos los problemas. El presidente, cuando estaba en la oposición, los problemas de drenaje, eso iba a ser solucionado inmediatamente llegaran al poder, era dedicarse a eso. Ahora confiesa el presidente que 4 años no se puede, que hay que darle 4 más. Por eso fue que yo dije al principio de este gobierno, esas promesas van a llevar al presidente mañana, eso lo decíamos hace 3 años, lo van a llevar mañana a confesar que él necesita 4 años más para hacer la obra que prometió durante los 4 años primeros de gobierno. Porque por Dios, usted no puede prometer tantas cosas y sin un buen juicio, de razón y de palabra, como decimos nosotros aquí. Porque hay cosas que usted no las puede anunciar tan alegremente como se hacía en la oposición. Entonces ahora que ven la realidad, ahora hay que darle 4 y 4 y habrá que darle 16 años al PRM para resolver los problemas que lo veían al doblar de la esquina y se lo criticaban a los que gobernaban. Lamentablemente vemos el país en una situación que ayer yo decía que estos son 8.000 millones, bueno, el gobierno gasta, según dicen la oposición, 8.000 millones de pesos en propaganda mediática. Pero no hay dinero tal vez para hacer ahora la reconstrucción y las reparaciones. Pero ayer decíamos nosotros, los gobiernos que se convierten en gobiernos ineptos o dan pie para que la gente piense que son ineptos y hasta corruptos, que no se puede ni siquiera disimular esas cosas porque son evidentes, muy de bulto. Pero se vendía la transparencia, ya la gente no cree que el gobierno es transparente. Ya la gente piensa que hay corrupción porque cuando ve todos estos casos, como el caso del Intran, y usted ve a cada rato sale una nueva evidencia, entonces ya hay que sumarle a la ineficiencia la corrupción. Entonces el gobierno que entra en un periodo de ineptitud, de corrupción, que aunque no sea una corrupción tan, qué sé yo, tan visible así, como tan monstruosa, vamos a hacer un poco más, como la hemos visto, claro, irradiada en los tribunales, porque antes ese mismo criterio era el de Danilo Medina y su gobierno, que todo andaba bien. No, nosotros somos serios, todos son funcionarios serios y todo estaba precioso en el gobierno. Hasta que vino entonces y se auscultó ese gobierno y fíjense todas las evidencias de corrupción pesada, gravísima, acusaciones contra muchos funcionarios del gobierno. Entonces son gobiernos que terminan así y que además se hacen endeudadores, terminan siendo gobiernos verdaderamente, se convierten en desgracias nacionales.
Y yo ayer le decía, este gobierno va camino a convertirse en un gobierno con un pie en el pasado, un pie en el aire y el abismo como suelo, que le pasó al gobierno de Hipólito Mejía. Si no ha llegado ahí, a esos estadios de deficiencias, si no ha llegado ahí es por esa gestión económica, monetaria que se ha hecho desde el Banco Central y que ha preservado el buen manejo de la economía, ha preservado la imagen internacional y el respeto que tienen esas misiones técnicas del Fondo Monetario Internacional. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, aquí se ha pensado que los gobiernos tienen que ser dadivosos, regalar pensiones, regalan dinero, tarjetas de solidaridad y esas cosas. Y se cree que esa es la gestión, las ayudas sociales. Entonces, muchas veces, fíjense para estos casos, por ejemplo, ¿cuántas tarjetas, cuántos miles de millones de pesos regala el dinero? Regala en dinero, mejor dicho, el gobierno a muchas familias dominicanas. Pero esa gente no aporta. Que debieran haber algún cambio de labor, por lo menos labor por tarjeta, por los dineros que se dan, porque en última instancia estamos haciendo a mucha gente de esto. La estamos haciendo. ¿Verdad? Casi parásitos del Estado, porque
Se le ayuda a mucha gente de esta para que salgan de la extrema pobreza. Pero no hacen ningún esfuerzo, tal vez por salir, porque son conformistas y reciben eso y ya. Pero a veces también hay que dar, como dicen, señores, yo voy a dar dinero por labores, porque ahora mismo se necesita muchísima gente para ayudar en la limpieza, restablecer, qué sé yo, los caminos, muchas alcantarillas, puentecitos, barandados que se dañan, cunetas que hay que limpiar, y muchísima gente de esta recibe dinero del Estado. ¿Y por qué no lo ayudamos? Brigadas para desescombro en las fincas de los trabajadores. Ahora se anuncia otro plan. Bueno, no se anuncia, lo pide el periódico, uno de los periódicos, el Listín creo, pide un plan nacional de siembra. Pero es que ¿cuántos planes van? Yo he denunciado eso continuamente aquí. No es de planes, es que la autoridad se encargue de ser efectiva. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántas veces vienen estos fenómenos meteorológicos? Por la experiencia que nosotros tuvimos en los tiempos de trabajo con Balaguer, en los gobiernos del PLD, etc. ¿Qué hacían? Esto tú tienes que tratar de reactivar y reanimar a los productores del campo. Primero, como estas riadas y estas lluvias, todas estas cañadas desbordadas, han dañado muchas viviendas rurales, le arrastran los pequeños o los pocos medios electrodomésticos, etcétera, que puedan tener, pueden ser electrodomésticos, no necesariamente electro, pueden ser también a gas, porque no hay energía eléctrica, qué sé yo, o a batería, porque hay gente que en los campos tiene que, como dice, llevar alguna comodidad. ¿Qué usted hace? Usted debe comprarle muebles, cositas, las sillas y llevarle la comodidad que la gente ha perdido porque los agricultores no tienen recursos. Eso pueden ser ayudas, que puede ser ese asistencialismo. Los productores generalmente, para estimular sus cosechas, las que pueden restaurar porque se han deteriorado, las podas severas, etcétera, el desescombro, entonces usted lo asiste, por ejemplo, con abonos químicos, a los que trabajan con abonos químicos, los que tienen abonos orgánicos, eso porque tienen cultivos orgánicos, pues eso también. Pero con los abonos químicos, que son abonos que tienden a ser recuperados rápidamente, absorbidos por las plantas y pueden dar respuesta inmediata a una recuperación o una recuperación del cultivo. Entonces el ministerio, usted busca 50, 100 o 200,000 quintales de abonos, se los reparte a los productores que han sido afectados. Usted le lleva el crédito del Banco Agrícola, se le amplía el crédito, se le da una prórroga para el pago de las parcelas que han sido afectadas porque los cultivos se le han deteriorado, las lluvias lo han afectado, usted le da un tiempo prudente o le da una gracia de pago, o pagan intereses o pagan el capital después, etcétera, etcétera, le da facilidades. Pero los caminos ahora están más deteriorados que antes, pero no le daban atenciones antes. Entonces ahora tienen que ir huyendo, como se dice, a ver qué pueden hacer para ayudar a los productores. Pero entonces van a encontrar todas esas obras de infraestructura más deterioradas porque no le dan mantenimiento ni le dan atenciones. Entonces así han anunciado planes y de todo ahí en ese Ministerio de Agricultura, pero no se cumple. Entonces son promesas hueras. Uno tiene 3 años diciéndole eso al gobierno de Luis Abinader. Pero nos pasamos 7 años diciéndole a Danilo Medina que esas dádivas que él llevaba todos los domingos y que le llamó visita sorpresa, y que nosotros nunca le aceptamos ese nombre, y son testigos todos los que ven este programa.
porque siempre nosotros le llamamos a eso visitas furtivas, no sorpresas. Y que esas visitas no eran más que un estímulo político con fines de fijar el nombre del presidente Danilo Medina en su afán reeleccionista, y que lo hizo desde que se inició su régimen, comenzó a brincar charquitos como fines de que la gente fijara la idea de que teníamos un revolucionario al frente del Estado. Pero las cosas llegaron hasta el Vaticano y hasta FAO en Roma. Bueno, porque en Santo Domingo está sucediendo algo que ni lo concebíamos en la FAO. Un presidente dedicado directamente a asistir a los productores. Y nosotros nunca le dimos fe a ese programa como un programa de desarrollo agropecuario, sino un programa de afianzamiento de un liderazgo sobre la base de la dádiva, porque quienes estaban aprovechando ese dinero eran los dirigentes de esas asociaciones que muchas veces eran falsas asociaciones. Y yo recuerdo que una vez el director del IDECOP, que es el presidente del partido PUM, ese señor se atrevió, siendo funcionario del gobierno, se atrevió a hacer una crítica al gobierno del mismo, a esa gestión de la visita sorpresa que hacía el presidente, diciéndole: presidente, usted le está dando dinero a instituciones que se hacen llamar cooperativas, pero no están registradas aquí, eso es falso. Oiga, para confirmar el acerto, porque nosotros siempre dijimos, eso es lo que se benefician son las directivas, que son los más vivos. Entonces iba el gobierno y soltaba 25 millones de pesos y Danilo Medina venía feliz. Tienen que pagar ese dinero. Yo recuerdo con el énfasis que le hacía esas exigencias. Tienen que pagar porque con ese dinero de ustedes es que se van a seguir financiando a los demás. No dejaron, yo creo, un rastro de esas condiciones de pago para esos productores. ¿Dónde está el FEDA? El FEDA no ha podido dar un informe de cuánto ha recaudado ese dinero que supuestamente prestaba el presidente Medina. Más de 60 mil millones de pesos que pudieron haberse invertido en verdaderas infraestructuras productivas para mejorar la productividad en el campo y mejorar la competitividad y el ingreso de las familias rurales. No, lo que hicieron fue repartir dinero para él, reelegirse en el 16 y todavía más, en forma abusiva, tratar de volver a reelegirse en el 20 sobre la base de aquel liderazgo de que tenía este señor, Danilo Medina, regalando 60 mil millones de pesos del Estado Dominicano. ¿Quién ha cobrado un peso de eso? Que me lo diga el FEDA para yo retractarme de estas afirmaciones que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque los gobiernos dadivosos, ¿qué está haciendo el gobierno de Luis Abinader? Entregar pensiones, regalar dinero, es decir, como si la desgracia fuera favorable. ¿Por qué? Porque le sobra el dinero al gobierno. Préstamos, ahora hay que tomar más préstamos. Es decir, estamos viendo acciones verdaderamente débiles, negativas, que son propiamente políticas y más que políticas, electoreras, peor. Gastamos el dinero sin un criterio ni técnico, ni un criterio de creativo, ni siquiera con un criterio de austeridad. ¿Cómo es posible que el gobierno gaste 1.317 millones de pesos en semáforos inteligentes y tengamos un policía bruto ahí abajo del semáforo? ¿Para qué está ese policía ahí? Porque entonces, ¿para qué invertimos nosotros 1.317 millones de pesos que se ha señalado, que se ha invertido en el asunto este de la semaforización de Santo Domingo? ¿Cómo es posible que se gaste este dinero para tener un policía entonces que se haga cargo del tránsito en la forma que él lo hace? Arbitraria, una forma arbitraria, no es arbitraria porque darle revólver para amenazar a nadie.
pero él dirige el tránsito como le da la gana. Y ya nosotros, que yo lo he dicho, he denunciado eso yo no sé cuántas veces, ahí en la México con Tiradentes, un caos que tienen a todos los residentes de La Esperilla, lo tienen loco por las bocinas que tocan, hacen sonar los conductores molestos porque los retienen en la México ahí como si los que bajan por la México son marcianos. Increíble. Entonces eso lo decide un policía bruto. Y arriba de él está un semáforo inteligente. Pero por Dios, entonces ¿para qué vamos a botar 1.317 millones de pesos en esto? O sea, eso es lo que tenemos, así es que va el gobierno, lamentablemente. Bien, hoy es miércoles. El doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta todos los miércoles. Hoy, de los años 20 y 24 como contextos electorales. Ese es el tema de su blog La Pregunta. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.